Hola a todos, mi nombre es Alex Riofrío de Dora Sistemas y les damos una cordial bienvenida a nuestro webcast de hoy llamado Control de versiones con Power Builder 2019 y Git. La idea de esta demostración es compartir los principales fundamentos para que puedan luego encaminar sus desarrollos de Power Builder bajo un esquema de más colaboración y luego, más adelante, puedan incluso encajar con algunas iniciativas más ambiciosas como el de despliegue continuo e integración continua que están últimamente muy demandados. Así que vamos a ver cómo es este trabajo con control de versiones, en sus siglas en inglés VCS, que es un sistema de control de versiones. Es un sistema que registra los cambios de un proyecto o de un archivo a lo largo del tiempo, habilitándote a que puedas compartir esos recursos con un grupo de personas y luego revertir, si así lo necesitas, los cambios en el momento que sea oportuno. Luego, ¿qué cosa es Git? Git es un sistema de control de versiones distribuido, es decir, que el repositorio central se comparte entre el equipo y cada miembro del equipo puede tener su repositorio e incluso es un repositorio más entre todo el equipo. Esto es una gran diferencia con SVN. SVN es centralizado. Por ejemplo, el sistema de control de versiones nativo de Power Builder, que era el PBNative, que todavía está disponible, también es centralizado. En el caso de Git, el hacerlo distribuido no requiere de que tengamos que ejecutar comandos como check-in y check-out, y esto lo vuelve muy interesante, lo vuelve más colaborativo e incluso se asemeja un poco al trabajo que se hace en blockchain. La mayoría también de distribuciones de Git son de código abierto, open source. Algunas cosas que tenemos que tener en cuanto a la terminología Git son básicamente tres cosas: las áreas de trabajo, los estados de cada recurso y las acciones. Las áreas de trabajo se dividen básicamente en tres: el área Working, Staging y Git Directory. Y luego, en el caso de los estados de un recurso, pueden estar en Staged, Modified o Committed. Luego, en las acciones, podemos hacer un pull para obtener los recursos del servidor. Podemos hacer un commit y luego también un push o un revert. En el caso de Power Builder, el trabajo con Git, las áreas de trabajo, por ejemplo, el área de Working y Staging, vienen a ser prácticamente la misma, pero el directorio Git, es decir, en el repositorio centralizado, sí se maneja de otra manera. Y luego, en el caso de los recursos, el estado de los recursos, vamos a tener en el System Tree de Power Builder los diferentes estados que luego vamos a ir comentando en la demo. Algunas herramientas que debemos tener presente para esta demo y ustedes posteriormente también una implementación es: en esta demo vamos a utilizar el servidor Git llamado Bonobo, el cual es una aplicación web que se instala en el IIS. Pueden instalarlo en el IIS de su Windows 10, por ejemplo, y va a funcionar sin ningún problema. Lo que hace es proporcionar una herramienta de administración fácil, porque se administra por web. No necesitamos conocer comandos Git para poder manejar todo el tema de los repositorios. Y se alojan todos estos automáticamente en el servidor. La liga para descargar estos recursos están allí en esta liga que pongo en esta lámina. Y luego otro objeto también importante, otra herramienta que vamos a utilizar para complementar el trabajo con Git es el Tortoise Git. Este es un cliente de control de versiones. También hay para SVN, pero en este caso se llama Tortoise Git, que sirve para hacer ramificaciones, comprobar diferencias entre objetos y también para la gestión de los logs. Entonces, en este caso vamos a salir un momento de la presentación y vamos a ir a los links que estaba mencionando. Por ejemplo, aquí en Bonobo Git Server está el link. Tenemos la opción para descargar, para instalar
La instalación es muy sencilla, puede tomarle solamente 5 o 10 minutos para entre activar el IIS y luego hacer la instalación. Y en el caso del Tortoise Git, vamos a ver que también podemos descargarlo aquí. Podemos utilizar las versiones 2.6 en adelante, las que están certificadas con Power Builder. Bien, eso es básicamente comentando las herramientas que podríamos utilizar. También es importante de que si vamos a utilizar esta herramienta Tortoise Git, será necesario instalar el core del Git, que son una serie de comandos para que puedan utilizar y ayudar al Tortoise Git en la aplicación de diferencias, en la gestión de logs, etc. Eso también lo pueden descargar directamente de una de estas dos páginas. Bien, así que básicamente con esta explicación vamos a ir a la demostración, cómo trabajarlo con Power Builder. Y para ello vamos a ir a la consola ya de administración. Ya tengo instalado el Bonobo Git Server. También es importante mencionar de que Power Builder está certificado para trabajar con GitHub, por ejemplo, GitLab, Bitbucket, Team Foundation también con la extensión para Git. Así que no hay ningún problema para trabajar con esas distribuciones. Entonces Bonobo ya nos da esta consola. Podemos ingresar como administradores. Admin es por defecto. Y lo que hacemos aquí es trabajar con básicamente tres tipos de recursos: los usuarios, los teams, que son también una parte opcional, pero principalmente con los repositorios. A nivel de usuarios, tenemos que crear los usuarios que van a colaborar dentro de los proyectos. Así que, por ejemplo, yo creé este usuario que se llama USRPB 2019. Se indica el nombre, también un apellido, un correo. En caso, digamos, haya un tema de conflicto en código al momento de hacer el commit, podemos tener esta ayuda de la herramienta para que envíe un mensaje al otro programador en cuando se presente ese tipo de conflictos de código. También un password, una confirmación, y así nomás creamos nuestros usuarios. Luego podemos agruparlos en teams, no es necesario, porque el trabajo con los repositorios empieza con la creación de uno nuevo. Por ejemplo, aquí le vamos a llamar demo web git, vamos a llamarle git. Luego del nombre hay otros datos también, como el logo, etcétera, pero aquí voy a indicar que a nivel de lo que son los contributors, podamos tener a este contributor que yo lo tenía seleccionado. Entonces ya me dice que el repositorio ha sido creado exitosamente. Se llama demo web git. Así que voy a copiar aquí la URL. Este paso es muy importante porque luego lo voy a utilizar en Power Builder. Teniendo ya mi repositorio, puedo ir a ver mi código fuente. Entonces voy a ir acá. Tengo una carpeta que ya tengo el código fuente. Tengo un workspace, tengo un target, tengo las librerías, otros recursos como imágenes, como los themes, fotos también, el ribbon bar control también. Así que vamos a ver cómo ponemos ello en un sistema de control de versiones. Primero abrimos nuestro workspace y me parece que es exactamente este. Y luego tenemos que adicionar eso al sistema de control de versiones. Aquí nos va a preguntar cuál sistema de control de versiones vamos a elegir. Tenemos Subversion y Git. En este caso Git. Luego el nombre del autor no tiene que ser el nombre del usuario que hemos registrado. En este punto todavía no hacemos eso, simplemente es el nombre del autor, cómo queremos que se registre los cambios
y visualizar quién hizo los cambios. Aceptamos y empieza a generarse cierta información del sistema Git. ¿Okay? Entonces aceptamos aquí y ya se creó todo el contenido exitosamente en el sistema de control de versiones Git. Si vamos a nuestro sistema de archivos, vamos a ver que este ha cambiado. Primero, que nos muestra unos checks verdes en cada objeto, en cada librería, en cada carpeta, pero además me creó una nueva carpeta. Esta carpeta se llama ws-objects. Aquí vamos a ver que por cada objeto de Power Builder tenemos un archivo. Es el source de ese archivo, de ese objeto representado en Power Builder. Y si regresamos al Power Builder, vamos a ver que también se adicionaron algunos elementos aquí que acompañan a cada uno de nuestros recursos. Por ejemplo, un punto verde a la izquierda. Y así por cada objeto. Sin embargo, todavía no tenemos asociado estos recursos que ya están en formato Git con nuestro repositorio. Entonces, ¿cómo hacemos ello? Simplemente clic derecho a nivel de workspace y le damos Git Push. En Git Push tenemos que utilizar la ruta del repositorio que hemos copiado. Entonces lo pegamos aquí. Se llama Demo Web Git. El usuario que hemos creado en el sistema Bonobo con el password correspondiente. Hacemos la prueba de que se conecte exitosamente y ya está. Aceptamos. Y entonces nos dice que ya ha sido publicado exitosamente. Si gustamos, verificamos eso en el repositorio. Damos clic aquí, Demo Web Git. Y aquí en la parte de commits vamos a ver que ya hay un commit. Y en ese commit están allí todos los recursos que nosotros hemos publicado. Si lo que debemos ver en esta vista, de repositorio, tenemos también ello y obviamente todos los elementos, ¿no? Muy bien, entonces al tener ya nuestro código de Power Builder en un sistema de control de versiones y haberlo publicado en el Bonobo, empiezan las tareas cotidianas de modificar un objeto, de crear un objeto Power Builder, y entonces podemos ver qué tipos de acciones debemos tomar. Por ejemplo, aquí tenemos una ventana, la ventana MDI, la ventana donde empieza toda la aplicación, y tiene aquí un title, Sales Application Demo. Vamos a ejecutar nuestra aplicación. Ver, Sales Application Demo. Ejecuta correctamente y vamos a hacer un cambio. Demo Git, vamos a llamarla así. Lo grabamos y lo primero que tenemos que ver es de que esa ventana dentro del System Tree ha tenido un cambio visual. Ya no tiene un punto. Ojalá ustedes puedan visualizarlo bien. No sé si lo están viendo en un teléfono o en una computadora, pero aquí hay un check verde que lo que indica es que el objeto ya reside bajo un sistema de control de versiones, pero que sus cambios todavía no están confirmados ni en el repositorio local, o sea, en el repositorio de trabajo, ni tampoco en el repositorio global en el servidor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es clic derecho al objeto, Git Commit. Damos clic allí. Nos aparece esta ventana de confirmación. Y allí ya tenemos confirmado y el icono que acompaña aquí, el color verde, ya cambió a un círculo. Sin embargo, todavía nuestros cambios no están en el repositorio central, solo están en mi área de trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llevar esos cambios
es hacer un git push. Indicamos un git push y ya lo hizo exitosamente. Verificamos aquí otra vez en la página del Bonobo. Vamos a commits de ese proyecto y como vemos aquí ya hay otro commit con la fecha, pues con la hora y los minutos. Algo interesante a tener presente es que el commit anterior se convierte en el padre de ese nuevo commit. Entonces vamos aquí, por ejemplo, a commit y lo que nos aparece es en la lista de cambios. Aparece cuál es el objeto que ha sido modificado, o sea, el source. Nos dice la cantidad de líneas que han sido modificadas. Dice una y una se va a eliminar. Él lo considera así, de que una línea se va a eliminar porque hemos cambiado el título de la ventana. ¿Sí? Que está aquí en color más o menos rosado, es el anterior código y este es el nuevo código. Muy bien. Entonces de esta manera podemos ir mirando cómo van nuestros commits. ¿Qué sucede cuando queremos crear un objeto nuevo en Power Builder? Entonces cerramos acá. Vamos a crear una ventana nueva. Por ahora no le voy a poner nada a la ventana, solamente voy a crear esa ventana aquí. Le voy a poner así add test. Intencionalmente he puesto el w-atest para que aparezca primerita aquí en la lista de ventanas. Algo importante también aquí es que aparece un nuevo símbolo que es el más. ¿Okay? Ese símbolo lo que nos trata de decir es que el objeto reside solo localmente. Todavía no está ni siquiera en nuestro comiteado, en el repositorio pues local, ni mucho menos en el servidor. Entonces lo que hacemos es clic derecho otra vez y vamos a commit. Hacemos commit y ya está. Ya lo tengo confirmado en mi repositorio local. Sin embargo, para llevarlo a lo que es el repositorio central, tenemos que hacer push. En la terminología de Git, el estándar de Git, se utiliza el término commit. ¿Okay? Aquí en Power Builder se utilizan dos fases para hacer el commit. Primero lo hacemos localmente y luego ya lo enviamos al servidor. Okay, vamos a ver aquí. Commit. Y luego vemos aquí que se agrega un nuevo commit. Y vamos a ver cuál es ese commit. Es nuestra ventana nueva. Ok. Y luego ya nos muestra el código. Todas las líneas de código que se han adicionado. Muy bien. Tenemos entonces estos tres commits. Vamos a modificar esa ventana nueva. Vamos a cambiarle de color de fondo. Vamos a ponerle aquí este color azul, pues acero. Lo grabamos, pero de pronto en una situación de trabajo estos cambios no han sido aprobados y necesitamos revertir ese cambio. Entonces la Power Builder en esta interfaz nativa con Git nos provee un mecanismo fácil para revertir la última versión que está en el servidor, utilizando este git revert. Damos clic aquí y luego ya está. Con ello lo que tenemos es que volvemos a tener la ventana original. Bien, la ventana de la versión anterior. Vamos a jugar un poquito más con el sistema de control de versiones. Vamos a cambiarle aquí. Vamos a cambiar primero el color. Y ese color lo vamos a confirmar. Repositorio local. Opa. Vamos a ver aquí. Estamos trabajando con la R2
en el último beta. Ok, está acá. Vamos a hacer el push. Y vamos a ir otra vez aquí. Commits. Vamos a ver qué cosa nos refleja este commit. Y nos dice que ha cambiado el back color de la ventana. Bien. Entonces tenemos dos versiones aquí de este objeto. Vamos a intentar crear una tercera versión. Y le vamos a poner un botón. Ok. Vamos a ver. Lo grabamos. Y ya está. Entonces, este todavía no lo voy a subir. ¿Por qué? Porque quiero simular la situación en que queremos no la anterior versión, sino pues la primera versión, ¿sí? Donde la pantalla no tenía ni color, ni tampoco pues ni un botón. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente cerramos aquí y podemos... Este trabajo ya no lo hacemos directamente en Power Builder. Tenemos que trabajar esta parte de manual. ¿Cómo hacemos aquí? Vamos a los commits. Vamos al donde se publicó esta ventana, que fue en este segundo. Okay. Podemos ver allí su código. Miren, aquí tenemos una opción de descarga de ese objeto. Ese objeto es la primera versión. Entonces vamos a descargarlo. Y luego vamos a nuestro sistema de archivo. Y ahí vamos a abrirlo con un bloc de notas. Y vamos a necesitar quitar esta línea. Okay, esta línea se ha generado al momento de trabajar el sistema de control de versiones. Si no quitamos esa línea, al momento de hacer el siguiente paso, vamos a tener un error. ¿Qué hacemos? Lo pegamos, copiamos, pegamos. Y lo que me dice es que hay un cambio, ¿no? en este objeto. Así que vamos a ir a hacerle vamos a poder hacerle un refresh, por ejemplo. Ok. Vamos a pegarla otra vez. Reemplazamos. Ok, entonces este se había quedado colgado con el anterior. Okay. Vamos a ver aquí. Revertimos su pase. Nos muestra la anterior versión. Bueno, vamos a intentar otra vez de nuevo. Vamos a intentar otra vez. Entonces, commits. Este era el que... ya. Okay. Vamos a cambiar ahora esta versión. Descargas. Había traído otro objeto. Vamos a abrir aquí, bloc de notas. Modificamos, guardamos. Reemplazar archivo. Y volvemos a Power Builder. Vamos a hacer un refresh. Y ya está.
Entonces allí tenemos la versión original de la ventana. Bien, entonces, ¿qué más? ¿Qué otra cosa podemos empezar a probar? ¿Qué sucede si ponemos aquí algunos cambios? Y queremos comparar esta versión con la versión que está en el servidor. Entonces, para ello utilizamos ya la herramienta TortoiseGit. Para ello podemos cerrar acá y a nivel de propiedades del workspace vamos al último tab, Source Control. Vemos que aquí ya está configurada la parte del trabajo con el repositorio central, pero para el tema de ver diferencias utilizamos esta opción o este botón Advanced. Aquí en Advanced tenemos que indicarle cuál herramienta de diferenciación vamos a utilizar. En este caso yo tengo instalado el TortoiseGit 2.10. ¿Okay? Soporta desde la versión 2.6. Ok, ya seleccioné cuál es el archivo, el binario y ya está. Entonces regreso al Power Builder acá. Y luego voy a git diff. Y me muestra esta ventana. Esta ventana ya me indica, oye, hay algunos cambios interesantes que debes considerar. Por ejemplo, 2 botones. Y podemos navegar entre las diferencias también, como el cambio en el back color también. ¿Okay? ¿Qué otra cosa también nos provee la herramienta? Por ejemplo, el chequeo de logs. Aquí mismo hay una opción Show Log. También utilizamos el TortoiseGit para ese trabajo. ¿Qué nos provee el trabajo con log? Vamos a checar otra vez utilizando nuestra ventana. Y acá en Git Show Log nos va a mostrar cuáles han sido los commits que hemos hecho y cuáles son los cambios que hemos hecho. Entonces acá dice, mira, acá fue tu primera versión, luego cambiaste y acá tienes cambios que todavía no han sido comiteados en el servidor, ni a nivel repositorio local, ni tampoco con el servidor pues, principal, ¿no? Entonces, de esta manera podemos ir checando, haciendo un tracking de los cambios que ha tenido esta ventana y cualquier objeto Power Builder también. Ok, entonces hemos visto, yo creo que lo principal. Vamos a comitear acá. Git commit. También podemos hacer commits a nivel de librería, a nivel de target. Sin embargo, para hacer el push solamente es a nivel de workspace. Regresamos otra vez a nuestro Bonobo Git Server. Checamos los commits y ya tenemos pues un commit que acabamos de terminar de subirlo, ¿no? Con el cambio en el back color que le puse. Muy bien, entonces con esta demostración básicamente ya queda para ustedes el establecer ciertas reglas al momento que hacen el trabajo entre los diferentes desarrolladores. Si hubiese una situación de un conflicto, por ejemplo, en el servidor, yo trabajé, por ejemplo, con una versión X de un proyecto, de un objeto, una ventana, y empecé a hacer unos cambios y otro programador empezó a hacer cambios y subió esos cambios, entonces yo quedo desfasado. Ya no está la versión X, sino la versión X1. Y entre esa situación se presenta un conflicto. Entonces, cuando nosotros hagamos el patch, va a salirnos un mensaje, oye, en este objeto hay un conflicto, porque hay una diferencia de versiones. Entonces, ahí podemos resolverlo. Y de hecho, también a nivel de objeto puntual, tenemos una opción que se llama el Resolve. En este caso no tiene nada porque no hay otro usuario y tampoco tengo ahí un conflicto de otra versión.
pero apareciera aquí. Debería aparecer si hubiese otro usuario que habría cambiado la versión que yo trabajé. Entonces, allí, ¿qué estrategia tomar? Uno es, pues, poner mis cambios y ya está. O la otra, hacer un merge de código, y eso implica ya cierta coordinación con los desarrolladores. No vamos a ver en este ejercicio el tema de hacer ramas. Las ramificaciones son algo que lo pueden manejar bastante bien con el TortoiseGit. Ese se encarga básicamente de hacer ese trabajo dentro de sus funcionalidades. Muy bien, espero haberles ayudado a conocer un poquito más de esta funcionalidad de Power Builder, el trabajo con control de versiones, específicamente con Git. Y les invitamos a que sigan atentos a cualquier información y cualquier contenido que vamos a estar pronto, pues, difundiendo para ustedes. Muchas gracias.